Se hace tarde, comienza a oscurecer y Jesús toma una iniciativa que comparte con sus discípulos. Vamos a la otra orilla. Esto me recuerda en un primer momento aquella escena de los discípulos de Emaús, cuando se encontraron con Jesús resucitado y le dijeron al Señor: quédate con nosotros, Señor, porque está atardeciendo y el día está por terminar. Es decir, la tarde-noche pues implicaba un cierto riesgo, un cierto peligro como para estar solos, y buscaban la compañía de Jesús. En la barca, los discípulos iban en compañía de Jesús, que en plena tarde-noche les invitaba a ir a la otra orilla. De repente las otras barcas no se mencionan. ¿Por qué? Porque la única barca que importa, la única barca que lleva la salvación, es la barca donde va Jesús. Y nosotros hoy día sabemos que la barca donde va Jesús es la barca de la iglesia. Nosotros junto con los discípulos nos subimos a esa barca desde el día en que fuimos bautizados, y no vamos solos, vamos acompañados de nuestro Dios y Señor, quien seguramente en muchas ocasiones la barca le sirvió como un ambón. Para quien no sabe qué cosa es un ambón, es un mueble como este. La barca fue para Jesús un ambón marino, desde donde él predicaba su palabra a todos sus discípulos. Y de repente se soltó un fuerte viento. Las olas se estrellaban contra la barca y la barca se iba llenando de agua. Y Jesús, mientras tanto, duerme. Aquí nos recuerda también otro pasaje bíblico del relato de Jonás. Cuando iba Jonás en la barca, se produce una tempestad y Jonás duerme en el interior del barco. Los marineros lo despiertan pidiéndole que ore a su Dios para que los salve y no se hundan. Pues al igual que aquel pasaje de Jonás, los discípulos despertaron a Jesús llenos de miedo y le reprocharon: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Me recuerda también a un fragmento del Salmo 68. El creyente clama a Dios y le dice: Dios mío, sálvame, que me llega el agua hasta el cuello, me estoy hundiendo en un seno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua y me arrastra hasta la corriente. Claro, el creyente siempre que percibe que el agua le llega hasta el cuello, clama a Dios y pide el auxilio de Dios para que lo salve. Sobre todo si consideramos que en un lenguaje bíblico el mar es símbolo de las potencias infernales, y es por ello que Jesús hace una especie de exorcismo sobre del mar. Le dice Jesús al mar: cállate y enmudece. Una especie de exorcismo.
Como verdadero hombre, Jesús duerme. Como verdadero Dios, Jesús tiene el poder de dominar a toda la creación, incluyendo al mar. Los padecimientos que nosotros experimentamos en la vida, con frecuencia los comparamos también con aguas turbulentas y profundas. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho que el agua nos está llegando hasta el cuello, verdad? El sueño de Jesús se ha representado como la confianza en Dios. Jesús duerme porque confía plenamente en Dios. En realidad, lo que está dormido en ese momento es la fe de los discípulos. La fe de los discípulos sí que se encuentra dormida. Claro, cuando Jesús está ausente de nuestras vidas, es cuando nosotros verdaderamente nos encontramos en dificultades. Y los discípulos, al ver a Jesús dormido, pues ellos creían que estaba ausente de sus vidas y por eso tenían miedo. ¿A qué nos quiere llevar este pasaje del Evangelio? A que nuestra fe no nada más debe de ser una aceptación racional de la presencia de Dios en nuestra vida. La fe, además, nos debe de llevar a tener una confianza plena y total, en donde depositamos nuestras fuerzas, donde nos apoyamos cuando aparece la tormenta. Y aquí podemos preguntarnos, cuando viene la tormenta a nuestra vida, cuando el agua nos llega hasta el cuello, ¿en quién nos apoyamos en el último de los momentos? Ante la tormenta de la vida, que sirve muchas veces para ponernos nerviosos, para llenarnos de preocupación. ¿Cuántas personas vemos ahorita en este tiempo de pandemia que están muertas de miedo, verdad? Y que están inmóviles y que van para un lado y para otro sin saber en quién confiar. El miedo nos paraliza porque sentimos fuerzas ajenas a nosotros que quieren dominarnos. Pues es precisamente como el mar embravecido es un aliado del enemigo de Dios. El miedo que nos paraliza también es un aliado del enemigo de Dios. Por eso es cuando más debemos tener confianza ante la tormenta de la vida. En vez de preocuparnos y terminar haciendo cosas que no se deben hacer, ¿cuánta gente cae en charlatanería? ¿Cuánta gente cae en supersticiones? ¿Cuánta gente cae en brebajes mágicos que no les pueden ayudar? Muchas veces por el miedo que nos paraliza terminamos haciendo cosas contrarias al querer de Dios. Y hoy el Evangelio nos dice, tengamos confianza. Si Dios va con nosotros, ¿a quién podemos temer? Ni la tribulación, ni la tormenta, ni el agua hasta el cuello podrán contra nosotros. Claro, ya nos ha enseñado la Iglesia que la oración que Jesús quiere escuchar de nosotros es: Jesús, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti y sé que de tu mano voy a salir adelante. Pero si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero ante todo, queridos hermanos, hermanas, no dejemos que el miedo nos paralice.
En este tiempo en el que aparece la enfermedad, en el que aparece la muerte, es muy fácil que nos llenemos de miedo, como el mar. El pesimismo que paraliza es aquel que es el aliado del enemigo de Dios. No dejemos que nuestras vidas caigan en manos del enemigo de Dios. Arrojémonos más bien a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, pues solo en Él podremos salir victoriosos, porque somos conscientes que todos los acontecimientos de la historia sirven para el bien de los que aman al Señor. A veces atravesamos la tribulación, a veces creemos que nos está yendo tan mal en la vida como a ningún otro. A veces creemos que Dios guarda silencio y no nos dice nada y no viene a ayudarnos. Pero ¿saben una cosa? Cuando Dios guarda silencio, nos está hablando y está pidiendo de nosotros una respuesta de fe que se vea reflejada en nuestra confianza hacia Él. En estos momentos de pandemia, de desolación, que muchas veces nos sentimos en la nada, en el vacío, solo nos queda un punto firme y estable sobre el cual nos apoyamos y en el cual nos confiamos. Solo en Dios radica nuestra fuerza. Solo en Dios confiamos y solo Él nos da seguridad. Pidámosle pues al Señor que siga fortaleciendo en nosotros el don de la fe, porque cuando no hay fe, el cristiano deja de combatir. Cuando no hay fe, nos domina la cobardía y nos paraliza el miedo. Cuando no hay fe, no percibimos la presencia de Dios en medio de nosotros. Que el Señor fortalezca nuestra fe para que seamos capaces de confiar en Él. Camina con nosotros en la barca de la iglesia y no nos separaremos jamás de Él en la oscuridad, en el sufrimiento, en el dolor. Si Cristo va con nosotros en la barca de la iglesia, Él someterá las fuerzas del mal y surcará el mar de este mundo para hacernos llegar a tierra firme en su santo reino por toda la eternidad. Que así sea. Sí, sí.